Bueno, ahora sí, el contrato de trabajo. No es otra cosa sino un acuerdo, pues, un acuerdo entre el trabajador y el empleador, ¿no? O el trabajador y el empresario, si quieren llamarlo así, donde cada uno asume ciertas obligaciones, ¿no? El trabajador se va a comprometer a prestar el servicio de manera voluntaria, por cuenta ajena, es decir, para el empresario, y dentro del ámbito de la organización, es decir, para la empresa, ¿no? Y finalmente, bajo la dirección, supervisión y fiscalización del empresario, ¿no? Y como empresario, como contratante, ¿no? lo que va, lo que va a hacer es simplemente a comprometerse a pagar una retribución, ¿no? A eso se compromete. Entonces, el trabajador a prestar su servicio o a poner su fuerza laboral a disposición del empleador y el empleador o el empresario simplemente a pagar por ese servicio, por ese tiempo que va a dedicar el trabajador a laborar. ¿Ya? Ese acuerdo es un contrato de trabajo. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Hasta ahí no interesa si hay o no hay contrato, ¿no? Si hay contrato, será a plazo fijo. Si no hay contrato, será a plazo indeterminado. Pero simplemente es un acuerdo de voluntades. Bueno, los sujetos del contrato de trabajo, miren, son dos. Tenemos ahí el trabajador, que es el sujeto del contrato de trabajo, ¿no? Que voluntariamente presta sus servicios, retribuidos por cuenta ajena, dentro del ámbito de la organización, ¿no? Y dirección de otra persona, ya sea física o jurídica. Ojo que el empleador puede ser una persona jurídica, como lo es en la mayoría de casos, pero también puede ser una persona natural, ¿no? O sea, una persona natural puede contratar, ¿no? a un trabajador. O sea, ¿mi empleador quién es? Tal persona, por ejemplo, ¿no? Hay casos en la corte, por ejemplo, donde se demanda a una persona natural como empleador, ¿no? Sí se puede hacer. Sí. Incluso las causas de extinción del vínculo laboral, hay una de esas que es fallecimiento del empleador. Pero cuando dice fallecimiento del empleador, se refiere a fallecimiento del empleador cuando es persona natural, ¿no? Cuando es persona jurídica, no, porque el que puede, digamos, fallecer, de repente es un socio, ¿no? Pero la empresa continúa funcionando, ¿no? Entonces, salvo que la empresa se declare pues en quiebra, ¿no? Ahí sí podemos hablar de un fallecimiento de la persona jurídica, ¿no? Porque se extinguió, ¿no? Culminó, se declaró en quiebra, desapareció la empresa. Pero la causal que se menciona es fallecimiento del empleador como persona natural. Y el empleador es el empresario, ¿no? La persona física o jurídica, ahí está, ya sea pública o privada, para la cual el trabajador realiza su labor, pues, ¿no? Es el dueño de los medios de producción, ¿no? En general, el que recibe la prestación del servicio remunerado. Estos tres elementos que ustedes ven en pantalla en este momento son los tres elementos del contrato fundamental para acreditar que dentro de una contratación existe una relación laboral. Sí, por favor, apagar sus audios porque los escucho por acá. Salvo que vayan a hacer una consulta, ahí sí lo pueden prender, ¿no? Bien. A ver, un segundito. Quiero ver quién está con el audio prendido. Ya los apagaron. Listo. Les decía, tenemos los elementos del contrato de trabajo, ¿no? A ustedes, por ejemplo, tienen un familiar, ¿no? Un amigo, alguien, viene mañana y le dice, estoy trabajando para una empresa, pero no me han puesto en planilla, ¿no? Estoy con recibo por honorarios. Ya. Ustedes digan, yo estuve en una charla hace poco con el doctor Alba y me dijo que hay tres elementos del contrato de trabajo que debo verificar, ¿no? Para saber si es que en el fondo existe un contrato de trabajo o si en realidad, ¿no? Mi familiar, ¿no? Mi amigo, ¿no? Es un locador de servicios, ¿no? Porque se suele confundir la figura, locador de servicios y un trabajador.
las empresas, si pudieran, pues contrataran a la mayoría como locación de servicios, pues, ¿no? Porque ahí no pagas beneficios laborales, ¿no? Ahí no le pagas la gratificación, por ejemplo, en diciembre, no le depositas la CTS, ¿no? No hay que pagar el tema de salud, por ejemplo, ¿no? O sea, se ahorran varios sobrecostos laborales, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que verificar simplemente tres cosas importantes. Que se hayan cumplido los tres elementos. Primero, que la prestación sea personal, ¿no? Cuando decimos prestación personal, es decir, que el servicio que ha realizado esa persona lo haya hecho de manera personalísima. Quiere decir que él mismo haya prestado el servicio y no lo haya delegado a otra persona. En el caso de una locación de servicios, ¿no? La prestación no es necesariamente personal. Es decir, sí la puede hacer el contratado con locación de servicios, pero también puede delegar en otra persona, ¿no? Esa función, porque no es exclusiva del trabajador, ¿no? El locador no hace labor exclusiva. La puede hacer si quiere, ¿no? Pero también puede delegar. En el caso de un contrato de trabajo no se puede delegar. La prestación tiene que ser con la persona que se ha hecho el acuerdo, ¿no? Entonces, prestación personal, ¿no? Que lo haga de manera personal la persona que ha sido contratada, sin ayuda de otras personas, ¿ya? Número dos, la subordinación, ¿no? Tiene que estar en un contrato de trabajo el trabajador subordinado a las órdenes que imparte el empleador, ¿no? El empleador puede incluso entregarle un reglamento interno, por ejemplo, ¿no? Con política de empresa, con regla de la empresa, ¿no? Conoce su trabajo, por ejemplo, le puede llamar la atención, le puede pasar un memorando, lo puede felicitar, lo puede convocar a reunión, ¿no? Le puede dar una serie de indicaciones de manera directa, ¿no? De empleador a trabajador, ¿no? Eso es subordinación, que el trabajador esté subordinado a las órdenes directivas de la empresa o del empresario, ¿ya? Eso, por ejemplo, no sucede tampoco en la locación de servicios. En la locación de servicios se hace un contrato general por un resultado en general, ¿no? Por ejemplo, no sé, quiero que me elabores, le dicen a una persona, quiero que me elabores un proyecto o un plan para construir un edificio, un plan de arquitectura, y contratan a un arquitecto con la locación de servicios, ¿no? Le dan el producto final que necesitan o que quieren, y el arquitecto tiene que hacerlo, ¿no? De acuerdo a su criterio, ¿no? Y entregar el producto final. Y a la entrega del producto final le pagan, pues, de repente la totalidad o en las partes como han quedado, ¿ya? En el y ojo, no está sujeto, por ejemplo, a un horario de trabajo, que también es parte de la subordinación. Cuando decimos subordinación, tiene que cumplir todas las directivas de la empresa, ¿no? En el caso del contrato de trabajo, ¿no? Y el empresario es el que fija, por ejemplo, un horario, una jornada, ¿no? Que fija la jornada de 8 horas diarias. Entonces, en la mañana, sales en la tarde, a tal hora, a tal hora, ¿no? En ocasiones de servicios no hay eso, ¿no? Ahí simplemente tú realizas tu trabajo por tu cuenta, en el tiempo que tú quieras, pero a la empresa lo que le interesa es el resultado final. No le interesa a la empresa el trabajo que tú vayas haciendo de manera diaria, ¿no? Entonces, eso es subordinación, ¿ya? Y el tema de la remuneración, bueno, el pago que te van a hacer de manera mensual por el trabajo realizado, ¿no? En el caso de locación, nuevamente, el pago puede ser, digamos, 50% al inicio y 50% al final, como lo es en la mayoría de contratos de locación de servicio. Entonces, si un familiar viene y les pregunta a ustedes, estoy trabajando para tal empresa, pero con locación de servicios, ustedes díganle, ya, ¿estás haciendo prestación personal? Le dice, sí, yo hago el trabajo todos los días, ¿no? No hay nadie que me pueda reemplazar, ¿no? O sea, si yo me voy, no puedo poner en mi lugar a alguien que me reemplace, ¿no? Tengo que hacerlo yo porque quieren que yo esté ahí presente. Perfecto. Hay prestación personal. Hay subordinación. Si el empleador todos los días te indica, te da directivas, qué es lo que tienes que hacer, cumplir un horario de trabajo, ¿no? O sea, manejas el cumplimiento de todas las directivas o parámetros que él te da de manera diaria, existe subordinación entonces, ¿no? Y la retribución, pues con los recibos por honorarios en todo caso, se acredita que sí le están pagando, ¿no? Si cumplió estos elementos, entonces en el fondo hay un contrato de trabajo. Y el trabajador podría, pues, solicitar por SUNAFIL nada más lo declaren como un trabajador estable, ¿no? O en todo caso en la vía judicial, ¿no? Cuando ya se va o también mientras esté trabajando también lo puede pedir, ¿no? Bien. Características del contrato tenemos que es obligacional, es decir, genera obligaciones, es bilateral porque requiere dos partes, ¿no? Un trabajador y un empleador, es oneroso
porque es necesario el pago, ¿no?, del trabajador. Es de tracto sucesivo, ¿no?, se dan de forma cotidiana las prestaciones. Es conmutativa, ¿no?, las prestaciones de trabajo se deben conocer entre empleador y trabajador. Y es consensual porque nace del simple acuerdo de voluntad de las partes, ¿no?, algunas características de los contratos. Obligaciones principales. Bueno, por parte del empleador, la obligación principal va a ser, como ya mencioné, pagar la remuneración, ¿no? Hay que pagar la remuneración al trabajador de manera oportuna en el momento que sea pactado, ¿no? Sabemos que se hace la labor, por ejemplo, en todo el mes y el empleador debe abonar el último día del mes, ¿no?, el 30, por ejemplo, de cada mes. O bueno, máximo el primero, pues el día siguiente, ¿no?, cuando ya se cumplió el mes trabajado. Eso es lo normal, ¿no? Ahora, ¿se puede pactar dentro del contrato, me pregunto, que el pago sea en otra fecha? Sí se puede, ¿ya? Sí se puede hacer. Nuevamente, es un acuerdo de voluntades, no se está violando nada, ¿no? Y además, si el trabajador acepta, puede decir, por ejemplo, que luego de las labores realizadas, el pago se va a hacer el 5 de cada mes siguiente, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Si el trabajador acepta, no hay ningún inconveniente. Ahí no hay ni siquiera acto de hostilidad. Hay hostilidad cuando el empleador no deposita en la fecha pactada el pago de la remuneración. Hemos quedado los 30, pero el 30 no me abona, ¿no? Me abona de repente el 5, el 10, el 15 o cuando se le da la gana, ¿no? Entonces ahí hay acto de hostilidad, ¿no? O no se paga de manera oportuna. O cuando no se paga completo también, por ejemplo, ¿no? Se ha quedado de repente, no sé, en 3.000 soles el sueldo, pero me paga pues el siguiente mes 1.000 soles, de ahí el 20 del siguiente mes me paga de repente 1.000 soles más, ¿no? Y así, ¿no? Cuando no ha habido un acuerdo previo con el trabajador para esa forma de pago. Entonces, pagar la remuneración de forma oportuna, en el monto completo y en la fecha pactada, ¿ya? Otra obligación es tratar al trabajador con dignidad y respeto. Bueno, todas las personas, según la Constitución, ¿no?, todas las personas, ¿no?, mejor dicho, la Constitución garantiza que todas las personas tengan un trato digno, ¿no?, y con respeto, ¿no? Si no ocurre así, hay varios canales de atención, por cual se puede denunciar, pues, ¿no? Entonces, en el caso del trabajador, se requiere que el trabajador sea tratado con dignidad y respeto por parte del empleador. Y cuando hablamos con dignidad y respeto, nos referimos, pues, a que, por ejemplo, evitar al trabajador gritarle, humillarlo, ¿no?, o cualquier otro tipo de situación que afecte su dignidad, ¿no? Si se afecta la dignidad del trabajador y el respeto, el trabajador también podría acusar al empleador, por ejemplo, también de actos de hostilidad, ¿no?, que se le ha afectado su dignidad. Yo les pongo un ejemplo así rapidito, que me acuerdo en este momento. Tuve una clienta, tuve un cliente, ¿no?, que en su empresa no lo querían, ¿no? No querían que trabaje en la empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo el empleador? Para aburrirlo, y como sucede también seguramente en varios casos, no le daba funciones, no le dio funciones. Miren, es una actitud, digamos, bastante conocida, ¿no? Cuando el empleador quiere aburrir al trabajador, le quita funciones, ¿no? Es decir, todas las que tenía, de las 10 funciones, les quita, le deja con una, dos, o a veces no le deja nada, ¿no? Le dice, puedes estar ahí en tu oficina si quieres, pero no vas a tener nada que hacer, ¿no? Entonces, al trabajador empiezan a afectarlo ya en su dignidad. No le dan trabajo, no lo toman en cuenta, ¿no? No autoriza, no firma nada, por ejemplo, ¿no? Pero está ahí. ¿Cuál es la finalidad? Que el trabajador se aburra, pues, ¿no? Se aburre estando en la empresa como un fantasma y dice, ¿sabes qué? Mejor me voy, pues, ¿no? Me están humillando todos los días, ¿no? Ya no tengo autoridad, nadie me respeta, mi empleador me trata como si fuera un fantasma en la empresa, ¿no? Entonces me presento mi carta de renuncia y me voy, ¿no? Eso, por ejemplo, es un acto de hostilidad bastante usado en muchas empresas, ¿ya? El tema de la dignidad por acto de hostilidad. Eh, También se puede denunciar, obviamente, con el procedimiento de acto de hostilidad, ¿no? Mandarle la carta, darle 6 días para que se retracten, o si no, pues en todo caso, si no se retractan, darse por despedido, ¿no? También. Y demandar la indemnización. Otra obligación del empleador es permitir que cumpla con la prestación contratada, ¿no? Y bueno, tiene relación también con lo anterior, ¿no? Si yo contrato a un trabajador, es para que realice una labor. Así que para que realice esa labor, tengo que darle todas las herramientas necesarias para que lo haga.
tengo que darle, por ejemplo, los equipos, una computadora, por ejemplo, ¿no? Un escritorio, ¿no? Un lugar donde desempeñarse. Pero si lo contrato y no le doy las herramientas, ¿no? Tiene que estar de repente por ahí viendo dónde trabaja o cómo hace su labor el encargado, entonces también se está incumpliendo con esta obligación. Y también podría considerarse como un acto de afectación a su dignidad, ¿no? Otra obligación es cumplir con el ordenamiento jurídico. Bueno, todo empleador en realidad debe cumplir con todas las normas legales y laborales, ¿no? Que se han dado, ¿no? Una de sus obligaciones, por ejemplo, aparte de pagar remuneración, es pagar sus beneficios sociales, ¿no? Dentro del régimen que esté, ¿no? Si hay régimen común, bueno, pues, ¿no? Lo que ya sabemos, ¿no? Sus 30 días de vacaciones, gratificación de vacaciones, ¿no? Si trabaja con actividad de alto riesgo, contratar un seguro de complementar el trabajo de riesgo, ¿no? Hoy en día contratar el seguro de vida ley, ¿no? Si tiene hijos menores, darle la asignación familiar también, ¿no? O sea, todas las obligaciones laborales que existan, en eso es su función del empleador, ¿no? Otorgar ese tipo de facilidades, ¿no? Y por el lado del trabajador, ¿cuáles son sus obligaciones? Bueno, aparte de, obviamente, de hacer su trabajo, ¿no? El trabajo contratar o cumplir con las funciones contratadas, ¿no? Proceder con buena fe, ¿no? Actuar con buena fe en el trabajador, con el empleador. Recordemos que hay una causal dentro de las conductas, dentro de las faltas graves, ¿no? Perdón, dentro de las causales de despido por falta grave, existe una que se llama el quebrantamiento de la buena fe laboral, ¿no? Eh, y justamente se refiere a que entre trabajador y empleador existe, bueno, la buena fe, ¿no? Uno de pagar y otro de prestar el servicio. Pero cuando se rompe esa confianza, se quiebra esa buena fe, entonces puede pasar que el empleador decida, ¿no? Despedir al trabajador por el quebrantamiento de esa buena fe. ¿Y cómo se pierde la buena fe? La buena fe tiene que ver con la confianza, básicamente, ¿no? En un caso particular también se lo cuento rápido. Tuve un trabajador, bueno, en este caso estaba por la empresa, ¿no? A veces defiende empresa, a veces defiende trabajadores. En este caso estaba por la empresa, abogado de una universidad, donde una noche entraron a robar en la sala de cómputo, se robaron 13 computadoras, ¿no? Este, y el vigilante que estaba en turno, ¿no? ¿Qué había hecho? Había salido antes de su turno, ¿no? Había llamado al que le iba a relevar, pero el que le iba a relevar no llegó pues a tiempo, ¿no? Y el anterior, el vigilante 1, ¿qué hizo? Las llaves de la universidad, como no había quien entregue porque no llegaba su compañero, le encargó al vigilante del costado, ¿no? Del inmueble que estaba al costado, ¿no? Del local comercial que estaba al costado. Y se fue, ¿no? Se fue. Vino el otro vigilante, aparentemente un poco mareado, recogió las llaves, se metió a la universidad y se fue a dormir hasta el día siguiente. Al día siguiente, se fue, entregó las llaves al otro vigilante que vino, porque habían 3 turnos, al vigilante número 3, ¿no? Y el vigilante número 3 hace su ronda por la universidad y encuentra pues, una sala de cómputo que se habían robado 13 computadoras, ¿no? Entonces, hace el reporte, me llaman como abogado, analizamos el caso, llamamos al vigilante 1 y al vigilante 2, hicimos que hagan sus declaraciones ahí mismo, en el área de recursos humanos, ¿no? Indicaron y contaron toda la historia, ¿no? Uno contó que entregó las llaves al de al lado, el otro tuvo que reconocerlo, ¿no? Firmaron ahí sus documentos y lo que hicimos nosotros, pusimos la denuncia obviamente por robo a la comisaría, pero no los destituimos por haber robado, porque no sabíamos si lo habían hecho, ¿no? Porque no había forma de probarlo, ¿no? Los destituimos a ellos por incumplimiento de obligaciones y por el quebrantamiento de la buena fe laboral, ¿no? Porque habían violado la confianza que tenía depositada la empresa en ellos, ¿no? Esa confianza de encargar las llaves de la universidad para que custodien sus bienes se había roto, simplemente al haber cumplido con sus obligaciones, al haberse ido antes de su jornada, que cumple su jornada laboral, y al haber dejado la universidad sin resguardo durante varios minutos, ¿no? Y el otro trabajador, al haber llegado también encima borracho seguramente, bueno, presumimos que llegó borracho, pero tampoco hizo la ronda, reconoció que no hizo la ronda en ese momento, así que la responsabilidad al ser de ambos, se quebró pues esa buena fe laboral y fueron despedidos ambos por esa causal, ¿no? Por ahí plantearon su demanda, pues, ¿no?
de reposición, de indemnización, ¿no? Pero no procedió, ¿no? Después archivó el caso porque definitivamente pues, se comprobó, incluso con el reconocimiento que ellos hicieron, ¿no? Que se había roto esa buena fe laboral. Entonces, esa es obligación del trabajador. Prestar el servicio eficientemente, ¿no? Cumplir las órdenes del empleador y respetar también al empleador, ¿no? A través de un deber de lealtad y de fidelidad. Bueno, el respeto es mutuo, pues, ¿no?